Bronnie Ware era una chica aparentemente normal, pero tenía algo poco común, una sensibilidad especial para escuchar y una calma serena, casi magnética, que con el tiempo la llevó a un lugar donde muy pocos saben estar, al lado de quienes están a punto de partir. Durante años trabajó como enfermera en cuidados paliativos. Su labor consistía en cuidar a los pacientes, pero también en estar presente y acompañarlos cuando ya no quedaba nada que hacer. Acompañarlos hasta su último suspiro. Y fue ahí, en medio de ese silencio espeso que rodea los últimos días, donde empezó a notar algo extraño, un patrón, algo que no podía tratarse de una simple coincidencia. Mientras los cuerpos se apagaban, las voces se volvían más sinceras. Ya no había papeles que interpretar, ni máscaras que sostener. Solo quedaba lo real, lo más auténtico y profundo de su ser. Y lo real, en ese momento, no era solo el recuerdo de lo vivido. Eran las confesiones, las frases entrecortadas, las verdades que habían sido calladas durante años, y el balance de toda una experiencia de vida que estaba llegando a su fin. Al principio, Bronnie no le dio demasiada importancia. Pensó que eran frases sueltas, propias del momento, reacciones emocionales ante lo inevitable. Pero con el tiempo, empezó a notar algo más. No eran palabras al azar. Había una especie de eco, un mismo fondo que se repetía bajo diferentes formas. Personas completamente distintas entre sí, con historias, edades y recorridos opuestos, pero que al final terminaban diciendo lo mismo. De todas las cosas que escuchó, hubo una que se repetía más que ninguna otra, a veces dicha con rabia, otras con tristeza, a veces en voz alta o en un susurro, pero siempre con la misma herida de fondo. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, y no la vida que los demás esperaban de mí. Ese lamento no hablaba de la muerte, hablaba de la vida, de todo lo que fue empujado hacia el fondo, de lo que se deseaba profundamente, pero no se vivió, de los sueños aplazados, de las decisiones que nunca se tomaron, y del precio que pagamos cuando dejamos de escuchar nuestra propia voz interior, cuando dejamos que nuestra existencia se aleje de lo que realmente somos. No todos los sueños que tienes vienen de un lugar verdadero. Algunos nacen en el miedo, de la necesidad de aprobación y de carencias que buscas llenar con logros o aplausos ajenos. Sin embargo, hay otros que son muy diferentes, sueños que no buscan validación, que solo buscan expresarse, sueños que no nacen del ego, sino de la parte más auténtica de tu ser. Distinguir entre ambos puede ser lo que separa una vida guiada por lo que esperan de ti, de una vida guiada por lo que realmente eres. Y aunque muchas veces los hayas olvidado, silenciado o postergado, esos sueños que son realmente tuyos, realmente genuinos, nunca desaparecen del todo. La cuestión es que no siempre sabemos reconocerlos, ni sabemos por qué, con el tiempo, dejamos de perseguirlos, o qué es lo que deberíamos hacer para recuperarlos. A veces, el problema no es que no tengamos un sueño claro. El problema es que, poco a poco, dejamos de creer que ese sueño nos pertenece. Empezamos a dudar, a compararnos, a medir todo según lo que el mundo valora. Y lo que un día nos hacía sentir vivos pasa a ser etiquetado como una fantasía, una ingenuidad o simplemente una etapa. Y cuando eso ocurre, no es que el sueño desaparezca, es que uno empieza a traicionarse en silencio, a seguir adelante, cumpliendo con lo esperado, ocupando el lugar que encaja. Pero por dentro, algo empieza a quedarse atrás, a desconectarse, a apagarse. La mayoría de nosotros no abandona sus sueños de golpe, lo hace poco a poco. Un día postergamos, al siguiente nos convencemos de que ya no es tan importante. Luego,
llega alguna voz externa que refuerza la duda. Eso no te va a dar estabilidad. No es el momento. Hay que ser realista. Y así, sin darnos cuenta, terminamos aceptando una vida que no nos representa. A veces, esa renuncia se camufla de madurez o de responsabilidad. Y en parte, es comprensible. Todos necesitamos sostenernos, adaptarnos y sobrevivir. Pero hay una línea muy fina entre adaptarte a las circunstancias y olvidarte de lo que realmente eres. Y cruzarla no duele al principio, duele después, cuando la vida ya ha seguido su curso y lo único que queda es preguntarte en voz baja: ¿dónde quedó lo que yo realmente quería? Uno de los mayores obstáculos no es el miedo a fallar, es el miedo a decepcionar, a no estar a la altura de lo que otros esperan de ti, a romper una imagen que ya se ha construido. Por eso, hay sueños que se guardan en secreto, y no porque no importen, sino porque se sienten demasiado frágiles para exponerlos al juicio ajeno, como si decirlos en voz alta los hiciera vulnerables o incluso ridículos. Pero hay una pregunta que, si te atreves a confrontarla, puede empezar a cambiarlo todo. ¿Este sueño es mío? ¿O estoy intentando demostrar algo a los demás? Porque hay sueños que nacen desde la herida, desde la necesidad de compensar una carencia, de ser visto, de ser querido, de sentir que vales algo. Y esos sueños no están mal, pero tienen un origen que exige conciencia. Porque si no te das cuenta de que estás persiguiendo algo para llenar un vacío, es muy fácil convertir tu vida en una búsqueda interminable de reconocimiento. En cambio, hay sueños que no te empujan, te llaman. No se sienten como una exigencia, sino como una dirección. No buscan demostrar nada, solo manifestarse. Están alineados con algo más profundo, con tu esencia, con tu ritmo, con tu verdad. Y cuando los tocas, aunque sea por un instante, sientes que algo se ordena dentro de ti, que estás donde tienes que estar. Ken Robinson hablaba de esto como el elemento, ese punto en el que lo que amas hacer y lo que se te da naturalmente bien se encuentran. No es solo vocación, es un íntimo lugar desde donde el tiempo se diluye, la energía se multiplica y todo parece tener más sentido. No porque sea fácil, sino porque es genuino, porque nace de lo más profundo de ti. El problema es que el sistema en el que crecemos no está diseñado para ayudarte a encontrar tu elemento. Está diseñado para estandarizarte, para que encajes, para que sigas rutas predecibles. Desde pequeños nos enseñan a responder expectativas, a buscar aprobación, a competir, a compararnos. Y en medio de todo eso, el deseo profundo queda sepultado bajo lo que entendemos como urgente. Pero cuando pasas demasiado tiempo cumpliendo con lo que deberías hacer, pagas un precio inevitablemente caro. Pierdes sensibilidad hacia lo que realmente te mueve. Ya no sabes si ese objetivo te ilusiona o simplemente te da alivio cumplirlo. Ya no sabes si eso que deseas te representa o solo te protege. Ya no sabes si estás construyendo una vida o solo evitando que se derrumbe. Y por eso es tan importante preguntarse con honestidad: ¿qué parte de mí estoy dejando fuera de esta vida? No para dramatizar, no para sentir culpa, sino para recordar. Porque aunque lo hayas dejado de lado durante años, aunque sientas que eres demasiado mayor o que ya es tarde, hay algo que sigue esperando dentro de ti, algo que no se mide en logros, ni en reconocimiento, ni en éxito. Algo más simple y más difícil. Una vida que tenga sentido para ti, aunque no encaje con lo que otros esperaban. Ese es el primer paso. Recuperar el derecho a desear algo que sea verdaderamente tuyo. Volver a atender lo que dejaste en pausa. Cuestionar si lo que estás persiguiendo sigue siendo coherente con quien eres hoy. Y poco a poco, recuperar la dirección.
Una dirección movida por una intención y una voluntad verdaderamente genuina, y no por presión externa. Porque no hay nada más doloroso que construir una vida entera y darte cuenta demasiado tarde de que no era la tuya, de que no era para ti. Hay metas que parecen importantes hasta que las alcanzas, y en ese momento, en lugar de satisfacción, aparece el vacío. No porque no fueran difíciles, ni porque no tuvieran mérito, sino porque no nacieron de ti, nacieron de una imagen, de un deber, de una herida. Y esa diferencia se nota, se siente. Tarde o temprano, lo que no es verdadero empieza a pesar. Por eso, una de las tareas más importantes que puedes hacer contigo mismo no es perseguir un sueño, sino preguntarte de dónde viene ese sueño. ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Quién lo eligió? ¿Desde dónde nace? Hay sueños que se sostienen en una necesidad de validación. Son esos que imaginas como una manera de sentirte suficiente, como una forma de compensar lo que no te dieron, y funcionan, al menos durante un tiempo. Mientras haya metas que alcanzar, reconocimiento que obtener y algo que demostrar. Pero en el fondo, no te liberan, no te transforman, solo alimentan la sensación de que aún no eres lo que deberías ser. En cambio, los sueños que vienen de tu esencia no se sienten como una deuda, se sienten como un impulso natural. No buscan llenar un vacío, sino expresar algo que ya está. No exigen, sino que llaman. No te desgastan, te revelan. Y aunque desde fuera puedan parecer iguales, por dentro se viven de forma completamente distinta. Uno te empuja desde la carencia, el otro te sostiene desde la coherencia. Pero, ¿cómo distinguirlos? Hay señales. No son absolutas, pero son claras. Un sueño que nace del ego suele tener urgencia, tiene prisa por cumplirse, necesita pruebas visibles para sentirse real, vive pendiente de la mirada externa, y cuanto más lo persigues, más exige, como si siempre faltara algo, como si nunca fuera suficiente. En cambio, un sueño que nace de tu esencia no siempre es ruidoso, a veces es silencioso, se mueve en segundo plano, pero está ahí, con una presencia constante. No te grita, pero tampoco se va. Y cuando te permites acercarte a él, algo se alinea. Otra diferencia está en cómo te transforma el proceso. Los sueños del ego te vuelven ansioso, te obsesionan con el resultado, te consumen si no avanzas. Los sueños verdaderos, en cambio, te implican, pero no te destruyen. Pueden frustrarte, pueden exigirte, pero también te devuelven energía, te hacen crecer, no agotarte, te conectan contigo en lugar de alejarte. A veces, el indicador más claro no está en cómo lo piensas, sino en cómo lo sientes. ¿Siento expansión o siento presión? ¿Me siento más presente cuando me acerco a esto o más desconectado de mí? Lo que viene de tu esencia siempre te da algo de vuelta, incluso cuando no te da resultados, porque no se trata solo de llegar a un lugar, sino de la dirección en la que te mueve. Te construye mientras lo intentas, y ahí es donde aparece algo fundamental, la noción de afinidad natural. Hay cosas que te cuestan menos, porque tu mente, tu cuerpo y tu sensibilidad están hechos para moverse en esa dirección. Lo que para otros puede ser un esfuerzo insoportable, para ti es un tipo de fatiga distinta. Una que agota, sí, pero que no te quita las ganas de volver al día siguiente. Y eso no es casualidad, es una pista, una señal que muchos ignoran por estar demasiado ocupados cumpliendo con lo que deberían hacer. Permíteme contarte una historia. Gillian Lynn era una niña inquieta. En clase no paraba quieta, se distraía, se movía y no atendía como los demás. Los profesores pensaron que tenía un trastorno. Su madre, preocupada, la llevó a un especialista. El médico la escuchó
y luego le pidió a la madre que saliera un momento. Antes de salir, encendió una radio en la consulta. Desde fuera, observaron algo. Cuando la música empezó a sonar, Gillian empezó a moverse. Su cuerpo se transformó. Cada gesto tenía sentido. Entonces, el médico miró a la madre y dijo: «Su hija no está enferma, es una bailarina. Llévela a una escuela de danza». Ese día cambió su destino. Gillian acabó convirtiéndose en una de las coreógrafas más reconocidas del mundo. Creó las coreografías de musicales como Cats y El fantasma de la ópera. Y todo empezó porque alguien supo ver su afinidad, porque alguien entendió que no se trataba de corregirla, sino de comprenderla. Historias como la suya nos recuerdan que descubrir tu afinidad no es cuestión de suerte, ni de una revelación mágica. Se trata de un proceso de observación honesta, de volver a mirar aquello que te hacía vibrar sin razón aparente, lo que te hacía concentrarte hasta el punto de perder la noción del tiempo, lo que no buscaba un resultado, sino que simplemente te hacía sentir el momento presente. Tal vez no sea la respuesta completa que necesitas, pero es una dirección, un hilo del que puedes empezar a tirar. Porque la verdad es que no necesitas tenerlo todo claro. Lo que necesitas es empezar a filtrar con honestidad lo que viene de tu ego y lo que viene de tu verdad, lo que estás intentando demostrar y lo que genuinamente quieres expresar. Esa distinción es lo que puede devolverte el rumbo. Ken Robinson decía: encontrar tu elemento es descubrir ese punto en el que lo que amas hacer y lo que se te da bien se cruzan, y desde ahí, la vida cambia. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas pasan su vida sin encontrar nunca su elemento. Y no porque no lo tengan, sino porque simplemente no lo observaron con atención. Porque dejaron de creer en sí mismas. Nadie les enseñó a buscarlo. O peor aún, porque se dejaron convencer de que no valía la pena hacerlo. Y eso es más triste que la propia muerte. Vivir una vida ajena, desconectado de quién eres, cumpliendo con lo que otros establecieron que era lo correcto. Y en el final de tus días, marcharte con la música dentro. Como esas confesiones que Bronnie escuchó en los últimos suspiros de quienes estaban a punto de partir. Verdades que no encontraron espacio en vida. Sueños que quedaron enterrados. Y esa música interior que nunca llegó a sonar. Si este video resonó contigo, suscríbete, dale like y comenta lo que quieras compartir con los demás. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros. Nos vemos en el siguiente video, el mismo que aparece en pantalla.